El título del mensaje de hoy es La simiente de la mujer y la serpiente. La lectura bíblica la podemos leer en Génesis 3:15. Y dice así la palabra del Señor: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Este versículo en Génesis 3:15 es muy importante para la vida de fe. ¿Por qué? Marca un antes y un después en la historia de la humanidad. En el principio, Adán y Eva no tenían ningún problema y eran totalmente felices porque estaban juntos con Dios. Pero después de la caída del hombre, después de que el hombre desobedeciera a Dios, cayera en pecado y a consecuencia de ese pecado entrara en ellos la muerte, la destrucción, los desastres, la maldición y quedaran bajo el poder de Satanás, la autoridad de Satanás, Dios, para rescatarlos, para salvarlos, les dio la primera promesa. Por eso Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Algunos teólogos lo hablan como el primer evangelio, porque es la primera vez que Cristo, o sea, que Dios promete que Cristo, el Mesías, iba a venir a deshacer ese problema, a solucionar ese problema del pecado original, a aplastar la cabeza de la serpiente que realmente causa ese sufrimiento en la vida del hombre. Por eso es muy importante que entendáis bien Génesis 3:15. Me he encontrado con muchos creyentes que después de explicarles este versículo dicen, pero ¿cómo no me he podido dar cuenta de esto con lo importante que es? Estaba ahí y siempre lo he pasado de largo, no entendía muy bien ni qué es el calcañar, ni qué es la simiente de la mujer, no lo entendía bien. Muchos creyentes me hablan y me dicen esto. En Génesis 3 podemos ver la caída del hombre, donde Adán y Eva cometen ese pecado engañados por la serpiente, quien es Satanás. Y Dios, para darle una respuesta a ese problema, ¿qué es lo que promete? ¿Qué es lo que le dice a la serpiente? Que tú tendrás enemistad entre la serpiente, entre Satanás y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente suya. Este es Cristo, el Mesías, el que ha de venir, que vendrá de una virgen y te herirá en la cabeza. Vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. Este es Cristo quien vendrá a destruirte. Por eso Satanás, desde ese momento, lo que él siempre ha intentado impedir es bloquear que Cristo viniera a esta tierra. Si eres la persona que ha recibido la salvación y vas a ir a la iglesia, estás yendo a la iglesia, tienes que entender qué significa la simiente de la mujer. Si no entiendes esto, aunque hayas ido a la iglesia desde pequeño, no sabrás por qué continuamente vienen los problemas. No sabrás por qué continuamente estás sufriendo. No sabrás realmente cuál es la respuesta que tu familiar o tu vecino o tu ser querido necesita. Yo desde pequeño fui a la iglesia, pero no entendía qué era la simiente de la mujer. Conocía las historias de la Biblia, pero no entendía realmente la simiente de la mujer. Por esto, un día yo crecí y en mi adolescencia entré en un conflicto. No tenía más razón de por qué seguir yendo a la iglesia, pues mi padre todos los domingos se quedaba en casa y yo sentía que me podía quedar con él sin ningún problema, aunque era jovencito, porque tampoco iba a estar solo. No era el problema el quedarme en casa o no, sino que realmente yo no tenía una razón de por qué ir a la iglesia. No pensaba que ir a la iglesia era malo. Yo seguía creyendo en Dios a mi manera, de la forma en la que yo había experimentado a Dios hasta ahora. Pero para mí y para mi vida, el dar culto o no era algo que estaba bien, pero que no era necesario. Conozco muchos creyentes que van o han ido a la iglesia, pero que su vida llega a un momento donde ya no les queda nada y tocan fondo. Toda la vida están yendo a la iglesia, están recibiendo la palabra, están dando culto todos los domingos, pero en vez de tener una vida en victoria donde están recibiendo respuestas y con esas respuestas continuamente están viendo el evangelismo en el campo y están viendo cómo el evangelio está siendo predicado y se está cumpliendo la evangelización del mundo,
más que acercarse a esa realidad del creyente que disfruta de estar junto con Dios y disfruta de de las 7 bendiciones del creyente, están más cerca de vivir una vida atados a esos 6 estados del no creyente, aunque creen en Dios, aunque van a la iglesia. Y un día tocan fondo. 30 años, 20 años, 40 años yendo a la iglesia y parece que no tiene un gran significado o no ha tenido mucho sentido su vida de fe hasta ahora. Llegan a situaciones donde no les queda dinero, no les queda gente alrededor que les ayude y por supuesto sus familias se han roto por completo. ¿Por qué esto ocurre en la vida del creyente? Han ido a la iglesia, pero después te das cuenta cómo mi vida ha podido llegar hasta este punto. Ni lo entienden, ni tienen la respuesta de por qué. Entonces, ¿cómo podrás hacer la evangelización del mundo? Será algo que te suene como muy lejano, como una utopía, como algo imposible. Hoy debes llegar a la conclusión de que la simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Tienes que llegar a esta conclusión. Si no lo creo, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que enderezar al creyente como pastor. Yo tengo que sentarle y decir que esto está mal, que estás yendo por un camino incorrecto. Arrepiéntete. Si yo no creo en el poder de Cristo, si yo no creo realmente en lo que ha consumado Cristo, soy yo el que lo tengo que hacer. Si yo no creo en la obra que hace Cristo, que ha consumado Cristo en mi vida, soy yo el que lo tengo que hacer. Soy yo el que tengo que reconducir a mis hijos, el que tengo que sentar a la gente y pegarle 4 gritos. Yo como pastor, vosotros como padres, o como hermanos, o como amigos. Por eso los jóvenes hoy día están llenos de heridas en sus corazones. Tienen heridas del Evangelio y de la Iglesia. No es que no quieran creer. Cuando hablas con ellos te das cuenta. No es que no quieran creer en Dios, sino que no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia no les hablan con evangelio, sino les hablan con la ley. Hubo una vez donde una joven empezó a estudiar en la universidad y entrando a esa edad de ser universitaria, fue por primera vez a una fiesta universitaria. Y allí por primera vez en su vida se emborrachó, probó el alcohol y se emborrachó. No supo controlar, animada por las amigas que puedes beber, venga un poquito más. No supo controlar y después cuando le subió el alcohol el efecto, pues se emborrachó hasta el punto que no recordaba lo que había pasado. Gracias a Dios, pues tenía amigas cerca que la cuidaron y la llevaron a casa, a su casa, ya en un estado, pues mal, borracha. Pero resulta que ella era hija de pastor. Era hija de un pastor. Y al día siguiente, su padre, que era el pastor, la sentó en el sofá y ahí empezó a hablar con ella. ¿Cómo has llegado hasta ese punto? Es que no te das cuenta cómo tú siendo hija del pastor tomas alcohol y llegas hasta este punto donde no puedes controlar. ¿Qué ejemplo estás dando? Regañándola, su padre la puso firme. Parece que hablan con la palabra de Dios, pero solo hablan la ley. Esta chica, después de esa discusión con su padre, salió huyendo de casa y se volvió aún más al mundo. Empezó a hacer cosas más extrañas, empezó a caer más y más bajo. ¿Por qué? ¿Por qué le ocurrió esto? Se volvió más extraña y empezó a vivir una peor vida, atrapada en adicciones porque en ese momento probó el alcohol. No es por el alcohol que probó ese día, no es por lo que tomó ese día, sino por la herida que generó su padre en ella. Dios nos dio el Evangelio
para salvar a otros. El Evangelio es respuesta, pero la religión mata. El Evangelio da vida, pero la religión trae muerte, trae sufrimiento, atadura. Sin darse cuenta, muchos creyentes, hablando con la ley, es que es lo que dice la palabra de Dios, matan al creyente. No le dan fuerzas, se las quitan aún más. Uno tiene que llegar a entender la simiente de la mujer. ¿Por qué la simiente de la mujer? Adán y Eva habían pecado, habían quedado en un estado separado de Dios, se habían equivocado, habían roto esa promesa con Dios. Claro que hubo consecuencias a causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios les dio la promesa en ese momento. La promesa a la que aferrarse. Por eso en el Antiguo Testamento, si miraban al Mesías, al que había de venir, estaban mirando al Mesías, aferraban a ese pacto de que Cristo iba a venir para darles la salvación, recibían la salvación. En el Antiguo Testamento era la forma de recibir la salvación. En el Nuevo Testamento, que es la nueva ley para nosotros hoy, que es creyendo en Jesucristo, no por tus obras. Entonces, está bien que se emborrache, está bien que cada uno viva en pecado como quiera. Yo no estoy diciendo eso, sino que uno, antes de juzgar eso, tiene que llegar a entender qué estado espiritual tiene esta persona que le lleva a hacer esto. ¿Qué estado espiritual tiene esta persona que le lleva a caer en estas cosas? La mayoría piensa que el drogarse está mal y que la droga es el problema. Por eso su objetivo es que dejen de drogarse. ¿Pero realmente es la droga el problema? No es la droga el problema. Estas personas tienen un estado espiritual, mental, emocional que les lleva a drogarse. Yo también he sido joven. Y cuando he sido joven, alrededor mía he tenido amigos que se drogaban. Incluso alguno que se ha drogado delante mía. ¿Por qué ellos han caído en la droga y yo no? Por heridas, situaciones que han sufrido, ya sea en su casa o colegio. Estas heridas y pensamientos les lleva a tener un estado emocional y mental que les lleva a drogarse. A mí me decían, no, si la droga mola, si la droga es divertida, ¿cómo puede ser divertida? ¿Cuántas noticias hay? ¿Cuántos centros de rehabilitación hay donde la gente está desesperada por salir de la droga? ¿Cuántas familias se rompen por la droga? Los efectos secundarios que produce la droga. Hasta en el colegio, en el instituto, venían a darnos clases e información para que nos diéramos cuenta que la droga no es buena. ¿Por qué estos jóvenes dicen que sí, que es buena, que mola, que tal? No es la droga en sí. El estado mental, el estado emocional que ellos tienen, las heridas que ellos han recibido, todo eso les lleva a caer en la droga. No caen en la droga porque sí. No caen en la droga porque alguien le ha dicho prueba, prueba. Sino que ellos tienen un estado emocional, mental, que cuando alguien les dice prueba, prueba, les da por probar. A mí también me han dicho prueba, prueba. Pero yo he dicho no. ¿Por qué? Por mi estado espiritual, mental y emocional que yo tengo. No es la droga en sí. Hay que sanar ese estado espiritual y mental primero. Cuando uno empieza a entender el Evangelio, entiende por qué la gente que me rodea es así, por qué mis padres actúan así conmigo, por qué mi pareja actúa así, por qué mis hijos se comportan así. Tus ojos empiezan a ser abiertos. Yo me di cuenta que por darme cuenta de esto, que ha sido por gracia de Dios, por entender esto hoy, yo veo que Dios me está usando para hacer la evangelización del mundo. Tenéis que daros cuenta cuál es el problema de este mundo. ¿Cuál es el problema del hombre? Hoy Eduardo ha orado muy bien de esta forma.
Entendemos cuál es el problema del hombre. Entonces, si uno entiende realmente cuál es el problema, empezará a ver qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que hablar, qué es lo que tengo que compartir, para qué he de vivir, qué es realmente lo importante y lo que tiene más valor en esta vida. Hasta que no lo vea así, seré como Adán. Uy, que el problema es que estoy desnudo y se coge hojas de la higuera para hacerse un delantal. No es el problema que estés desnudo, antes también lo estabas. No es que tenía miedo, entonces me escondo. Y vive una vida escondiéndose, ocultándose continuamente. No es ni el problema, ni la respuesta es buscar encontrar un buen escondite. Esta semana me he podido encontrar con una nueva mujer de un militar estadounidense aquí. Esta mujer es de Honduras y es creyente de hace muchos años. Y me comenta que esta semana han tenido una reunión con otras mujeres, también creyentes, donde se juntaban a orar. Y una de ellas está pasando por una gran depresión. Y esta mujer, que tiene muy buen corazón y que ama realmente a Dios, ¿qué sentía? Que tenía que hablar con ella. Sentía que Dios le decía que tenía que hablar con ella. Y me dice que tuvo la valentía de poder hablar con ella hasta en inglés, ¿no? Que pues imagino pues le cuesta un poco más porque no es su idioma materno. Y dice que fui valiente y pude hablar con ella. Y en el momento que empecé a hablar con ella, empecé a orar por ella y la abracé. Y todos sintieron que ahí estaba obrando el Espíritu de Dios. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué le dijiste? Nada, simplemente la abracé. Y en esa emoción la gente entendió y vio que estaba el Espíritu de Dios. ¿Está bien? Pues seguramente ahí también estaba el Espíritu de Dios. Pero eso no es respuesta a la vida de esa persona. Esta persona hay que explicarle rápidamente por qué le vienen sus problemas, de dónde viene ese problema mental, por qué ella se siente así, por qué tiene ese vacío interior, por qué se siente sola, por qué se siente en esa depresión, de dónde viene este problema que no nace en ella o en esa situación, sino desde dónde nace. Y rápidamente, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? ¿Por qué Cristo es la respuesta a ese problema? El comienzo de todo problema del hombre comenzó aquí en Génesis 3, del 1 al 6, del 1 al 5. Y la respuesta a ese problema que Dios dio al hombre no fue el delantal, no fue que se ocultaran, no. ¿Cuál fue la respuesta? La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. La simiente de la mujer, Cristo, el Mesías, el que había de venir, aquel que ha nacido de una virgen, vendrá a traer la solución, el Salvador. Uno tiene que abrir sus ojos a entender esto. Por eso, hoy en la introducción, la respuesta. Tienes que poseer la respuesta. Hasta el punto de que si te encuentras con una persona 10 minutos, tienes que ser capaz de poder hablarle la respuesta. La gente no necesita otra cosa, no necesita una palmadita en la espalda. Yo lo hacía antes, porque no sabía cuál era el problema del hombre. Y me compadecía de ellos. Es que qué malo tu esposo. Es que pobrecito tu hijo. ¿Cómo le pasa esto? Y la única respuesta que tenía para ellos es abrazarle y darle un golpecito a la espalda. Y lo sienten de Dios. Pues está bien, un abrazo transmite muchas cosas, pero no es la respuesta que va a cambiar a su vida. La mayoría de los problemas, cuando pasa el tiempo, la situación cambia. Parece que ese problema se soluciona, el 90%. Los problemas que no tienen respuesta no son problemas. Y el resto, cuando pasa el tiempo, se va solucionando. Las situaciones cambian. Y habrá pasado ese problema y habrá quedado una herida, un sufrimiento, un recuerdo que lo pasaste mal, pero no una respuesta que cambia tu vida. Dios obra a través de los problemas en la vida del creyente. Si hay problema familiar, económico, ha de haber una respuesta también.
Pero Dios no quiere simplemente que encuentres la respuesta a tu problema, sino que del problema tienes que encontrar, junto a la respuesta, tu misión. Que tengas la misión quiere decir que posees la visión. Esto es entender cuál es el problema de este mundo y cuál es la respuesta de este mundo. Entonces, como ha orado hoy Eduardo, si entiendo que yo soy la persona que necesita a Cristo, que sin Cristo no hay respuesta, empezarás a ver qué tengo que hacer. Ah, pues todavía no disfruto de Cristo. Por eso la concentración. Hasta que no tengas esta misión, hasta que no veas esta visión, hasta que no veas la respuesta a tus problemas, hasta que a través de los problemas no encuentres el plan de Dios para tu vida y para esta situación, tienes que concentrarte en la palabra. Tienes que seguir escuchando estos mensajes y entrar en la corriente del mensaje para cambiar tu estado espiritual hasta el punto de que te des cuenta. Es por gracia. Pero tienes que cambiar tu estado espiritual. La gente no se obsesiona porque sí. La gente no cae en depresión porque sí. La gente no tiene ataques de ansiedad o de pánico porque sí. Es el estado espiritual que tienen que les lleva a caer de esa forma. Si uno entiende cuál es el problema del hombre y la respuesta, empieza a ver qué es lo que tengo que hacer. No solo eso, ¿qué tenemos que hacer juntos como iglesia? Lo empiezas a ver. Dentro de la evangelización del mundo, la salvación de las almas, que es el deseo de Dios, ¿hacia dónde tenemos que ir? Uno empieza a encontrar su rol dentro de la evangelización del mundo. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Por qué Dios envió a su Hijo a morir en la cruz? Para salvar al hombre. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? Salvar al hombre. Su obra de la salvación, la evangelización del mundo, la está cumpliendo incluso hoy día. Entonces, si eso es lo que está haciendo Dios, Dios está obrando en esa dirección y yo me quiero ir en otra. Yo quiero hacer otra cosa. Bueno, Dios, tú tienes tu plan, pero está bien. Ese es tu plan. Ahora, déjame hacer el mío. Es lo que le estamos diciendo. No. ¿Dónde tengo que poner mi corazón? ¿Hacia dónde he de caminar? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Para qué Dios te ha salvado? ¿Para qué Dios te ha hecho entender a Cristo? Primeramente porque te ama y quiere que seas salvo. Te ha hecho su hijo. Pero no solo ahí, no solo eso, sino que Dios quiere que tú te levantes para que a través de ti otros conozcan a Cristo. Si todavía no puedes hacer eso, puedes entender cuál es tu horario. Ah, me tengo que preparar, tengo que recibir gracia hasta el punto de que a través de mí Dios empiece a obrar. El evangelismo no se hace, sino que empieza a tomar lugar. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no está haciendo evangelismo a través de ti, es porque todavía no estás preparado. ¿Por qué Dios no te envía personas a recibir el evangelio? Porque Dios sabe que si te envía una persona preparada, no tienes el mensaje para cambiarles. No tienes el mensaje para ayudarles a recibir la salvación. Y hablas de que sí, que Dios es bueno, que Dios existe. Entras en un debate de que Dios existe, de que sí, pero no tienes el mensaje para cambiar su estado espiritual, para que pase de muerte a vida, para que pase de estar atrapado como hijo del diablo a hijo de Dios. Por eso Dios no te envía a las personas para hacer evangelismo. ¿Es un problema? No, no es un problema. Para Dios no, ni para ti ha de ser un problema, pero has de entender tu horario y empezar a dar el paso que tienes que dar para que eso empiece a cumplirse en tu vida. Primero tomarlo como título de oración y después empezar a recibir gracia, empezar a organizar el mensaje del Evangelio, el camino de salvación. Y al organizar ese mensaje, tú mismo vas a recibir primeramente sanidad. Si tienes la misión, tendrás la visión. Yo me di cuenta de esta visión. ¿De verdad es marketing lo que yo necesito? Más que eso, ¿es marketing lo que España necesita? ¿Cuánta gente hay que hace marketing? ¿Es marketing lo que España necesita? Empecé a ver qué es lo que no hay y no puede encontrar la gente en este mundo. Ahí me di cuenta, recibí la visión y la misión de Dios.
Porque no hay evangelista que predica a Cristo, la gente en mi campo está sufriendo y está pereciendo. Porque no hay evangelista que predica a Cristo, no se está levantando un legado donde las siguientes generaciones puedan encontrar ese camino a la simiente de la mujer. Hasta que encuentres esto, ¿qué tienes que hacer? Concentrarte en la palabra y seguir la corriente de la palabra. ¿Por qué me tengo que concentrar? Porque si no me concentro en la palabra, no cambio. Si no me concentro, vivo con mi pensamiento, acorde mis conocimientos y mis experiencias. Pensamos que vivimos creyendo en la palabra de Dios, vivimos con nuestro pensamiento. Creemos a Dios acorde a nuestras experiencias, a lo que nosotros entendemos que es Dios. Y eso es acorde a cómo yo he experimentado a Dios. Por eso la Biblia nos dice que pongas la palabra de Dios en tu corazón y no en tu pensamiento, porque no es con tu nivel, no se trata de entenderlo, sino se trata de creerlo. Todos vivimos y un día morimos. Por eso, ¿qué tienes que dejar? Un legado eterno. Tienes que levantar un sistema para que se quede, después de que tú te mueras, un legado donde la gente pueda estar viniendo a Cristo. ¿Qué legado voy a dejar en esta tierra? ¿Qué legado vamos a dejar en esta tierra como iglesia donde solo podremos vivir una vez? Tendremos que dejar un sistema para que cuando ya no estemos, aún así, nuestra posteridad, nuestras siguientes generaciones puedan escuchar continuamente el Evangelio y entender cuál es el problema del hombre y cuál es la respuesta, o no. O hay otra respuesta para el hombre. O mi hijo necesita otra respuesta. O mi hijo necesita otro conocimiento. O mi hijo necesita otras cosas en la vida. La gente no lo sabe, pero de aquí realmente viene la felicidad. ¿Por qué no lo saben? Anda buscando en otras cosas la felicidad, pero sin esto te das cuenta de que no puedes ser feliz. Mirar la vida de Ana. Ana lloraba y estaba afligida porque no podía tener hijos. Su esposo, Elcana, en aquella época era costumbre tener varias mujeres y la otra mujer que tenía le daba muchos hijos. Pero Ana, aunque Elcana, que se llamaba su esposo Elcana, le amaba, la amaba grandemente y le daba todo lo que necesitaba y la quería y no le importaba que tuviera hijos o no, ella lloraba delante de Dios y estaba afligida porque no podía tener hijos. Dios, todas tienen hijos, ¿por qué yo no puedo tener hijos? Dame un hijo. En aquella época, para una mujer que no pudiera tener hijos, era prácticamente la sociedad la miraban como inservible, cosa que hoy día pues no se entiende y que no es así, pero en aquella época, en la sociedad, los valores que tenía la sociedad era así. Entonces, para ella era un drama. Se desgarraba en oración delante de Dios porque en su aflicción porque no podía tener un hijo. Hoy día no es tan grave no tener un hijo. Y empezó a orar a Dios para que Dios obrase y solucionase su problema que ella tenía, que le angustiaba tanto. Por ejemplo, hoy día el creyente ora, Dios, cambia a mis hijos. Es que mira qué rebeldes son, es que no me hacen caso. Dios, cambia a mi pareja. Dios, cambia mi economía. Dios, mira a mi jefe. Dios, mi casa. Ana oraba por eso que le afligía. Ana oraba así, pero Dios no le respondía, porque ella tenía el título de oración carnal incorrecto, aunque había un gran significado en su sufrimiento. Pero Dios ama al que ora. Aunque oréis mal, no importa. Si estáis orando, no importa, porque Dios ama al que ora. Y a veces obra para abrir los ojos al que está orando, al que está buscando a Dios, aunque sea por su aflicción. Y abriendo sus ojos les hace entender algo. Ana estaba orando, pero pudo ver
en ese momento qué es lo que realmente estaba en el corazón de Dios. Desde su oración por su aflicción, Ana pudo entender que es realmente lo que Dios quería, el plan de Dios. Desde ese momento cambió su oración. Ya no era, Dios, ¿por qué no me das a mí también un hijo? Sino que se dio cuenta al ver al sacerdote de esa época, Elí, que ya no escuchaba la palabra de Dios, se dio cuenta de que su pueblo, de que Israel necesitaba un nuevo líder espiritual que les guiara, porque entendió que ni Elí ni sus hijos servían ya a Dios. Ahí vio y entendió Ana, no es un hijo lo que yo necesito, no es un hijo lo que esta época necesita, no es la solución a mi problema, sino que hay algo mucho más importante que tiene mucho más valor. No es un hijo lo que necesito, sino Dios, dame un nazareno. ¿Qué es un nazareno? Un hijo que nazca con el pacto, por y para el pacto. Una persona que sepa compartir el evangelio. Si me das un hijo, Señor, te lo entregaré a ti. Ana empezó a hacer esa oración para que mi hijo pueda ser criado y crecido con el pacto para liderar a mi pueblo. No era un hijo, sino era un líder espiritual lo que empezó a orar. Ya no era para ella, era para Dios. Ana tenía ese título de oración incorrecto, por eso ella sufría por su falta de respuesta. Pero había un gran significado en su sufrimiento que tú has de entender. ¿Por qué Dios le trajo ese sufrimiento? ¿Por qué Dios le permitió sufrir, incluso orar de esa forma incorrecta? Dios quería levantar al rey David, que conocía el pacto. Si a los judíos, a los israelitas le preguntas, ¿cuál es el rey más importante de la historia de tu nación? Casi todos coinciden, o todos coinciden, el rey David. Dios tenía en su plan perfecto levantar al rey David, del cual, de las generaciones del rey David, nació Jesucristo. Dios quería levantar en esa época al rey David, que conocía el pacto, pero para levantar a un rey hacía falta alguien que ungiera al rey, el sacerdote, que viniera a ungir al rey. Pero Elí ya no escuchaba ni la voz de Dios. Dios preparó al sacerdote Samuel, que ungiría al rey David. Por eso Dios permitió el sufrimiento a Ana. A través de su problema personal, Ana entendió el problema de la época y las necesidades, entre comillas, porque Dios no necesita nada, de Dios. Lo que Dios requería en ese momento. Ana tenía un problema, que no podía tener hijos. Y se sentía fatal porque todas se burlaban de ella. Pero a través de su problema personal, ella entendió el problema de la época. Y supo dar la respuesta a la época. Ana murió, pero dejó un legado eterno al encontrar el plan de Dios el plan de Dios en su problema personal. Por eso, mirar este último punto. Dios usa al creyente que encuentra el plan de Dios a través de su problema o sufrimiento personal. Os bendigo para que seáis este tipo de creyente. Los personajes que Dios usó en la Biblia, todos se encontraron con problemas, con crisis, que le llevaron a la respuesta de Dios. Ana oró por su problema físico y pudo llegar a entender el plan de Dios. Cuando lo entendió y cambió su oración, Dios le respondió con Samuel. Y Samuel levantó el discípulo que cambió la época. Levantó a David. Antes de ir a la simiente de la mujer, ¿qué tenemos que entender hoy? La serpiente. Hay varios significados sobre la serpiente. La Biblia habla de la serpiente en varias ocasiones. ¿Qué significado tiene esto? Por supuesto, cuando hablo de la serpiente, hablo de Satanás. Mejor dicho, Satanás en Génesis 3 aparece a través de la serpiente. ¿Qué significados tiene la serpiente? ¿Qué significados tiene Satanás? Si vemos en Isaías 14, del 12 al 15, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Fíjate lo que decía Satanás en su corazón. Yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, con mayúscula. Seré semejante a Dios. Fíjate lo que tenía Satanás en su corazón. Subir a lo más alto, ser semejante a Dios. Mas tú derribado eres hasta el sol, Seol, a los lados del abismo. ¿Qué es Satanás? ¿Qué significado tiene? La arrogancia, la altivez, la soberbia. Eso es Satanás. La arrogancia que pueda haber en mí, la altivez, la soberbia, eso es Satanás. Esa arrogancia, altivez, soberbia, esto es signo de que vives atrapado por Satanás. Cuando una persona se vuelve, estira tanto su pecho, se vuelve tan arrogante, eso es signo de que vive atrapado por Satanás, en su pensamiento, en su corazón. Las personas que piensan que son algo por lo que tienen, lo que saben, lo que son, es que viven atrapados por Satanás, hasta sin saberlo. El hombre es pecador, seas quien seas. El espíritu del hombre está muerto y sin Cristo no tienes esperanza, no puedes hacer nada. Satanás quería llegar al lugar de Dios, al lugar más alto. De la misma forma, las personas que son miserables, engañadas por Satanás, dicen que no necesitan a Dios. Eso es miseria. No, yo no necesito a Dios. A mí me va bien en la vida. Por el dinero que tienen, por el puesto de trabajo que tienen, por su estabilidad, piensan que les va bien. Eso es Satanás. Eso es el engaño de Satanás. Piensan que no necesitan a Dios. Si no, yo es que ahora no tengo ningún problema. Ya cuando vengan problemas empiezo a ir a la iglesia o empiezo a buscar a Dios. Eso es Satanás. Eso es arrogancia. Dicen, bueno, ¿qué más da? Tú solo vive haciendo el bien. Vive con ética y moralmente correctamente y ya está, no hagas daño a nadie. Con eso vale. ¿Qué más da Dios? No creas en Dios si no hace falta. Solo con que éticamente y moralmente vivas bien, está bien. Esto lo dicen porque no saben qué es la vida. No saben cuál es el problema del hombre. Parece que no se conocen ni siquiera a ellos mismos, de dónde vienen, dónde están. No pueden solucionar su problema espiritual que les viene a su pensamiento, a su corazón, haciéndoles caer en ataques de ira. Y dicen, solo vive correctamente, está bien. ¿Quién necesita a Dios estos días? Dicen. No saben cuál es el problema del hombre. Esto te lo enseña Harvard, te lo enseñan en los colegios. ¿Dónde te lo enseñan? La Biblia habla de ello. En Juan 8:44, mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Está hablando del estado espiritual en el que está el hombre, toda persona desde que nace. Desde el principio naciste de tu padre el diablo. No hay verdad en él. Satanás es mentiroso, la mentira, homicida. Eso es Satanás. Esto es la naturaleza de Satanás. Desde después de Adán, toda la humanidad, desde su nacimiento, nacen de su padre el diablo. Tu identidad espiritual es hijo del diablo. Esto está solo en la Biblia. Por eso no conocen qué es el problema espiritual. En Efesios 2:1, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, tu espíritu murió, por eso no puedes conocer a Dios, por eso no puedes encontrarte con Dios. Por esto creen en la teoría de la evolución, porque su espíritu está muerto y no pueden encontrarse con Dios ni conocen a Dios. En algo tendrán que creer y creen en la teoría de la evolución, porque su espíritu está muerto y no pueden conocer ni creer en Dios. Yo tengo aquí un vaso de agua. Este vaso fue creado de la nada. Hubo una explosión y de repente, ¡pum!, un vaso. No, alguien lo moldeó. Alguien lo tuvo que crear con un propósito.
Mirad el mundo. Parece que fue creado de una explosión. Hasta el coche más sofisticado le tienes que echar agua en el parabrisas para que eche agua cuando le das al botón y limpie el parabrisas. Hasta el coche más sofisticado, el más caro del mundo, le tienes que echar agua para que eche agua. Pero nosotros con pestañear ya se nos limpia los parabrisas. Agua infinita tienes ahí. No hay que echarle agua ni nada. Yo tengo muy claro esto. En el momento que entendí este evangelio, en el momento que entendí el problema del hombre y vi la respuesta de Dios al hombre, cada vez que hablo de Cristo, eso a Dios le agrada. Es más, este mundo Dios lo hace girar acorde al evangelista que proclama el evangelio. Dios mueve toda la cultura, la economía, la historia acorde, centrada en el evangelio, en el evangelista. Esperar y veréis. Dios lo está haciendo. La Biblia nos habla de cuándo Satanás apareció. En Apocalipsis 12, del 1 al 9, concretamente el versículo 9, habla de que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué quiere decir? Que Satanás está obrando en esta tierra, la serpiente antigua. Está obrando, engañando al mundo entero. ¿Cuál será el problema del hombre? ¿Que le falta dinero en el banco? ¿Los políticos? ¿Cambian de presidente y se soluciona el problema del país? Los políticos no conocen este mundo espiritual, no conocen el problema espiritual y dicen que van a devocionar, que van a hacer esta buena obra para ayudar a la nación, para liderar a la nación a que vaya por buen camino, sin solucionar el problema espiritual del hombre, sin conocer esto. ¿Qué respuesta van a dar? Generan cambios externos, momentáneos, pero no la respuesta a la vida del hombre. Antes de que el mundo fuera creado, Dios creó el mundo espiritual. Dios creó a los ángeles y uno de ellos se corrompió. Ese ángel, con un tercio de los ángeles, de todos los ángeles que se corrompieron con él, cayeron a esta tierra. Ese es Satanás y los demonios. Y ellos atacan al ser humano, obra engañando al mundo hasta hoy día. A través de la serpiente, tentó a Adán y a Eva. El hombre, siendo engañado, perdió toda bendición y perdió la bendición del Edén. Satanás ataca primeramente por eso a la familia. Por eso Dios quiere que a través de vosotros vuestra familia sea salva. A través de vosotros que os aferréis al pacto, quiere que restauréis el Edén. Por eso mi pastor en mi boda me dio esa palabra. Porque él sabe que por gracia yo he entendido este evangelio. Por eso Dios me ha guiado hasta Corea y me ha hecho encontrarme con mi mujer. ¿Cuál fue la palabra que nos dio en mi matrimonio? Restaura la bendición del Edén. Algunos pensaban, claro, como Geri tenía una floristería, ¿qué tiene que ver las flores? La bendición del Edén no es esa, la bendición es la familia dentro del Evangelio. ¿Cómo robó Satanás la bendición del Edén? Engañando, destruyendo la relación familiar entre Adán y Eva. Por eso quiere que a través de la persona que se aferra al Evangelio, la familia sea salva. ¿Cuál es el resultado obvio del mundo que vive engañado por Satanás, por esta serpiente antigua? ¿Cuál es el resultado del ser humano separado de Dios que vive bajo esta obra de Satanás, bajo la condición del pecado original, atrapado bajo esta maldición? ¿Cuál es el resultado obvio que le viene? Un problema de identidad. Hijos del diablo. Es un problema espiritual el que el hombre tiene. No es un problema de condiciones físicas. No es un problema de que me duele el dedo del pie. Es un problema espiritual. El que atrapa al hombre, el que le hace tomar las decisiones incorrectas, el que les lleva a sufrir más y más. Es por su identidad, por quién es el dueño, quién está gobernando su vida. ¿Cómo lo expresa eso la Biblia? Hijos del diablo.
Viven acorde a su destino, al destino que Satanás, su padre, les da. Lo que les dice el horóscopo, el tarot, el adivino, se cumple en sus vidas, porque es el destino que marcan los demonios en ellos. Acorde a tu identidad será tu estado espiritual. Por eso la gente que está separada de Dios está destinada ¿a qué? A sufrir al destino del infierno, también a sufrir bajo maldiciones y sufrimiento mental y físico. Acorde a tu identidad será tu estado espiritual. Por eso no tienen más remedio que vivir bajo idolatría. Es el estado espiritual que uno tiene, separado de Dios. Por eso no tiene más remedio que vivir sirviendo, adorando, depositando su fe en cosas que no son Dios, donde ahí detrás obran los demonios, adorando y sirviendo a los espíritus. Por eso en 1 Corintios 10:20, no quiero que hagáis esas adoraciones, porque a lo que ellos adoran realmente es a los demonios, y ahí obra Satanás, los demonios en la vida de las personas. El cristianismo no es una religión, es el evangelio, es la vida. No es una religión, porque tienen esta identidad y este estado espiritual. ¿Qué es lo que le viene? El problema mental. Continuamente lo que les viene es el problema mental. Desde que nacen, sufren mentalmente sin encontrar respuestas según van creciendo. Cuando eres pequeño no te das cuenta, pero llega un momento donde te vuelves adulto y lo que sale de ti son los frutos de las heridas que tú tienes en tu corazón desde tu niñez. Cuando eres pequeño no te das cuenta. Es una rabieta, es su personalidad, es su carácter. Pero cuando uno se vuelve adulto, se refleja en su vida los frutos de sus heridas. Esas heridas es su estado espiritual, su identidad. Después de tanto sufrimiento mental, ¿qué es lo que le viene? El sufrimiento físico. Aparece un problema visible. Lo que te he dicho antes, situaciones económicas. Ya no hay nadie a mi alrededor que me ayude. Ya no tengo amigos. Es que con todos ando peleando. Un problema visible, una adicción. Problemas visibles que se vean a la vista. Que yo lo sé, que tú lo sabes, que la vecina lo sabe, que el pescadero lo sabe, porque se ve que tienes este problema. Acorde a tu situación, acontecimiento. Como viven con el problema mental causado por ese estado espiritual, no tienen más remedio que vivir bajo preocupaciones, bajo miedos, envidias, resentimiento y quejas, frustración, y un día caen enfermos. Como mentalmente siguen afligidos, viven afligidos bajo preocupaciones, miedos, envidias, resentimientos, quejas, frustraciones, etc. Un día caen enfermos, les duele el cuerpo, se levantan cansados porque no han podido dormir bien. Adán y Eva cometieron el pecado original y les vino el problema mental. Es que tenía miedo, por eso me escondí. Problema mental, les vino el miedo. Es que estaba desnudo y antes no estabas desnudo. ¿Por qué empiezan a pensar que el que estaba desnudo era el problema? Si antes también lo estaban. Al perder tu identidad, Satanás te trae esto. Al quedar separado de Dios, Satanás te trae esto y te hace obsesionarte para que pienses que tu problema es algo que realmente no lo es y vivas una vida esforzándote, buscando la felicidad en cosas que no las hay. Eso es Nefilim. Buscar el éxito, buscar lo material, y te da que saborees cosas, con tal de robarte todo lo espiritual y que no mires a Cristo, en quien está la respuesta a tu vida. Al perder tu identidad espiritual y quedar separado de Dios, Satanás te trae estas cosas. ¿Cuál es el problema del hombre? Que todos nacen con este problema espiritual. Por eso, este problema no comenzó un día con tal acontecimiento que me ocurrió cuando era pequeña o en mi familia o en mi casa, sino que estaba ahí desde que naciste. Un día el hombre se encuentra en una situación tan pésima, tan desesperante, que viven atrapados por el problema físico, el problema visible. Un día les viene.
Ahí es cuando empiezan a desesperarse. Le viene la enfermedad, de repente cáncer, de repente problema económico. Hasta antes todo bien. ¿Quién quiere a Dios? ¿Quién necesita a Dios? Pero de repente les viene el problema físico. Mi economía, me la han tocado, ya la he perdido. La salud, problemas con los hijos, adicciones. Este es el momento cuando la gente se desespera y empieza a buscar una solución desesperadamente. Y dicen, ¿y si vamos a la iglesia? A ver si es que Dios existe. Y si empezamos a hacer buenas obras, que si el karma, que si no sé qué, y si vamos a la iglesia para solucionar esto, entonces, a ver, ¿a quién tenemos que rezar? Vamos a un curandero, hay un adivino, a ver qué dicen las velas, qué dice el tarot, qué dicen los astros, qué me dicen las estrellas. El hombre se desespera, empieza a buscar algo, una respuesta. He oído que de una persona que te hace hablar con los ancestros y te dicen, ¿será este el camino? Y el hombre cae en estas cosas porque se desespera. Esto no viene de un día. No es que has tenido mala suerte. Es tu identidad, el destino del hombre que le lleva a perdición. Este es el resultado de la obsesión, de la división que se crea en tu cabeza por tu aflicción mental. ¿El problema acaba ahí? Bueno, un día morimos. Si mueres, ¿acaba ahí el problema? Si mueres, ¿se acaba todo? No, la Biblia lo dice, de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, porque todos morimos, claro. Y después de la muerte no acaba, sino que hay un juicio. Ahí hay una eternidad. Y la Biblia nos habla de que hay una eternidad, dos eternidades. Aquel que soluciona el problema de este pecado original, una eternidad junto con Dios en el cielo. Y aquel que no puede solucionar el problema del pecado y no ha podido salir de este estado espiritual, una eternidad bajo sufrimiento en el infierno. Bueno, por lo menos se ha muerto, acaba ahí. No lo sabemos hasta que no moramos, pero el problema no acaba ahí. Ciertamente es así. Pero el problema no acaba ahí, sino que pasa de generación en generación. Es hereditario. Y de la misma forma, tus siguientes generaciones son atrapadas de la misma forma. Acábalo tú. Acaba tú con este problema. No se lo dejes a tus hijos. Acábalo. ¿Cómo? El hombre vive atrapado en esto. Por eso Dios les abrió un camino para ser salvos de esto, para que pudieran salir de este resultado, de esta conclusión en sus vidas, para que puedan salir de este estado espiritual, para que pudieran cambiar su identidad. Dios les abrió un camino. Es el camino de salvación. En el Antiguo Testamento, ¿cómo lo explicó? Génesis 1, del 1 al 3. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es el cielo y la tierra que tú ves y tú conoces. Cuando habla de que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, no es los cielos donde están las nubes. Habla de que Dios primeramente creó el mundo espiritual, el cielo, el paraíso, y la tierra, lo material, el mundo, lo físico. Y habla de que esa tierra, en el mundo, en lo material, estaba todo desordenado, estaba vacío y había tinieblas, oscuridad. Este es el estado del hombre, del ser humano, antes de encontrarse con Dios. Este es el estado hoy día del hombre, donde solo está vacío, está desordenado, está en tinieblas. Pero Dios dio respuesta a este problema. Sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es esa luz? Como dice Juan 1, esa luz es Jesucristo. En Génesis 3, del 1 al 5, podemos ver cómo el hombre, siendo tentado por Satanás, quedó separado de Dios por el pecado. En ese momento Dios dijo que vendrá la simiente de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. La simiente de la mujer. ¿Por qué la simiente de la mujer? ¿La simiente del hombre no puede ser? ¿La simiente del hombre no sirve? Todos nacemos de la simiente de Adán. De la simiente de Adán
Adán, quien había quedado separado de Dios en pecado y atrapado por Satanás. Y todos hemos nacido de la relación de mi padre con mi madre, de la simiente de Adán, porque todos somos genealogía, generaciones de Adán y Eva. La simiente de la mujer, ¿qué significa esto? Esta es la profecía de que Cristo iba a venir a salvarnos. Por eso Isaías habló de una mujer virgen. El Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estaba hablando de que Dios mismo os dará señal, os traerá la respuesta de cuando una virgen conciba y dé a luz un hijo, que ese es Dios con nosotros, la respuesta de Dios al hombre. Tenía que venir con las capacidades, con las características para poder salvar al hombre. ¿Cuál es esa? Que nazca sin pecado. Para nacer sin pecado no puede ser engendrado de la simiente de Adán, porque todos nacemos con el pecado de Adán. Nacer sin el pecado original. Había de venir en forma de hombre para salvar al hombre, para morir por el hombre. Debía tener 100% humano, pero 100% también divino, divinidad, porque es Dios, para poder vencer a Satanás. Como evidencia de que es Dios, había de resucitar. En la tierra solo hay una persona que hizo esto. Solo a través de él recibes la salvación. No tiene que ver con que vayas a la iglesia o no. No tiene que ver con que hayas sido bautizado o no. No tiene que ver con que si has tomado la Santa Cena o no. Si no crees en este Cristo, no has recibido la salvación. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías 53, del 3 al 5, fue profetizado de que morirá en una cruz por todas tus dolencias, por todas tus enfermedades, por todos tus pecados. Llevó todas tus dolencias y pecados a la cruz para morir por ti. Por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro Cristo había de nacer de una mujer virgen y morir en la cruz, porque la paga del pecado es la muerte. El justo por los injustos, el que no tenía pecado por los pecadores, por todos vosotros, por ti y por mí. En Salmos 16, del 9 al 10, habla de que había de resucitar para vencer que Jesús era el Cristo. Y ciertamente resucitó. En Salmo 16 nos habla de que no va a dejar Dios nuestro alma en el infierno ni en la perdición, sino que lo va a traer al cielo. Lo va a resucitar. Si no es de esta forma, vosotros no podéis escapar de vuestro destino. Si os encontráis con Cristo, tu identidad cambia. Cambiando tu identidad, tu corazón, tu pensamiento cambia. Entonces, empiezas a ver las cosas de forma diferente. En medio del problema, empiezas a ver el plan de Dios, como Ana. Si de verdad habéis recibido esa luz, esa vida, esto empezará a ocurrir en tu vida. No es con escuchar el mensaje. Tenéis que encontraros con Dios. Dios ha de venir a tu vida, pero no hay camino para con nosotros. Por eso Jesucristo dijo, yo soy ese camino. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. A lo largo de la historia, Isaías fue uno de los profetas que Dios levantó, pero ninguno de ellos, aunque mostraron el camino, todos decían que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El sacrificio de sangre en el Éxodo. Todos hablaban del Mesías que iba a venir. Ninguno de ellos dijo, yo soy ese camino, sígueme a mí, podrás llegar a Dios. No, hablaban de que había un camino. Y Jesús nació y él dijo en Juan 14:6, yo soy ese camino. No sirve con saberlo. Tienes que venir a la vida. La vida ha de venir a ti. ¿Cómo? Al recibir a Cristo. Por ello tienes que reconocer que en ti estaba el pecado y que necesitas a Cristo. Sin reconocer tu estado espiritual, sin reconocer que necesitabas a Cristo, ¿cómo lo vas a recibir?
Sin reconocer que la obra de Cristo ha de levantarse en tu vida, ¿cómo lo vas a recibir? Aunque hagas una oración. Dios sabe si es sincera o no. Tienes que reconocer que sin Cristo no puedes vivir. Si no es así, vas a la iglesia, pero no cambias. Das culto, pero no cambias. Escuchas los mensajes, escuchas al pastor Ryu, pero no cambias. No hay respuesta en ti. Por esto sufres igual que un no creyente. En el Antiguo Testamento fue profetizado que obrará en nosotros ¿el qué? El Espíritu Santo. Joel 2:28. Dios prometió que obrará con nosotros el Espíritu Santo. No estaba el Espíritu Santo en ese momento. El Espíritu Santo apareció en el momento que Jesucristo ascendió y dejó con nosotros al Consolador, el Espíritu de Dios. Pero ya en el Antiguo Testamento fue profetizado que el Espíritu Santo obrará en nosotros. Si no es este Cristo, no podrás recibir la salvación. ¿Qué vemos aquí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. La salvación perfecta. Si no es este Cristo, no podrás recibir la salvación. Este Cristo que fue profetizado de esta forma en el Antiguo Testamento, vino en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Hay iglesias, hay creyentes que no leen el Antiguo Testamento porque dicen, eso es la antigua ley, ya tenemos la nueva, que es Jesucristo. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo que había de venir, el Mesías que había de venir. Y el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Que ese Mesías ya ha venido. Por eso el Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Jesucristo y que ese Mesías es Jesús. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Mesías y Cristo es la misma palabra, una hebreo, otra griego. Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos en diferentes idiomas, porque pasaron muchos años. Cientos, miles de años pasaron y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Una remanente me preguntó, ¿cómo recibieron entonces la salvación en el Antiguo Testamento si todavía no había venido Cristo y había muerto en la cruz? En el Antiguo Testamento recibían la salvación esperando, poniendo su fe, mirando al Mesías que había de venir. De esta forma eran salvos. De esta forma sus pecados eran perdonados. Por eso Dios recibió con agrado el culto de Abel y no del de Caín. Porque el culto de Abel tenía el secreto de que era un culto centrado en Cristo, en el pacto. El de Caín no. En el Nuevo Testamento, ¿qué habla? Que ese Mesías vino y que cumplía con estas características de las que os he hablado. En Mateo 1, del 18 al 23, y dará a luz un hijo, hablando de esa virgen, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, que dijo por medio del profeta, lo que hemos leído antes en Isaías 7:14. Dará a luz un hijo, esa virgen, y llamará su nombre Jesús. Ese Jesús es el Cristo, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Se cumple la profecía. En Juan 19:30 podemos ver cómo Jesucristo murió en la cruz, consumado es, solucionando todos nuestros problemas. Ese Jesús, quien es el Cristo, murió en la cruz. Y también en Mateo 28, del 18 al 20, resucitó. Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables delante de sus discípulos. Tomás, toca mis llagas, soy yo, que he resucitado el Señor. En el Antiguo Testamento recibían la salvación mirando y esperando al Mesías que había de venir. Este Cristo vino, murió y resucitó. Y está obrando hoy con su Espíritu en nosotros. Marcos 16, del 19 al 20. El Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Dios, a la diestra de Dios, del Padre. Y ellos, saliendo a predicar, hablando a los discípulos, en todas partes, el Señor les ayudaba. ¿Cómo? A través de su Espíritu, confirmando la palabra con las señales que le seguían. El Espíritu levantaba su obra a través de ellos. Entonces, ¿cómo me puedo encontrar con Él? Juan 1:12. Todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Está diciendo que cuando crees en Jesucristo, entendiendo lo que Él hizo, y lo recibes en tu corazón, te vuelves hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes no lo eras. Que todo el mundo desde que nace con ese problema espiritual. Y que es necesario que reciban a Cristo para cambiar su identidad espiritual.
Por eso, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, no de otra forma. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es la conclusión? En este momento, esta es la introducción. A través de la introducción concluye en la conclusión. ¿Cuál es el problema? El estado espiritual. Si he recibido la vida a través de Cristo, mi estado espiritual empieza a cambiar y empiezo a recibir esa fuerza espiritual. En otras palabras, empiezas a poder creer en Dios, empiezas a ver la evidencia de Dios en tu vida. ¿Eso qué es? Se levanta la obra de la oración en ti y empiezas a recibir esa sanidad en tu corazón, en tu pensamiento. Empiezas a identificar lo que realmente es un problema, lo que no, lo que realmente es importante, lo que no. Empiezas a orar cuando te encuentras con un problema y tu corazón y tu pensamiento es sanado. Entonces empiezas a ver, al igual que Ana, el plan de Dios a través del problema. Y podrás dejar un legado eterno. Eso es la bendición del evangelismo. Porque las evidencias te siguen, están en ti. Empieza el evangelismo a tomar lugar en tu vida. Esto es la evidencia. Esto es que eres testigo. En fe te vienen estas evidencias. No lo provocas tú, sino que te levantas como testigo. Y esto es un regalo de Dios. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en vuestras vidas a lo largo de esta semana. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos hacer nuestra vida de fe entendiendo la simiente de la mujer y la serpiente. Señor, que podamos vivir nuestra vida de fe entendiendo cuál es el problema del hombre y siendo tu pueblo que se levanta para transmitir la respuesta en el campo allá donde cada uno de nosotros estemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.